Son las 8 de la mañana de un sábado nublado en Ciudad de México, de esos días en los que la contaminación crea una bruma grisácea que difumina los contornos de los rascacielos. Me llamo Carlota García, tengo 32 años, y estoy de pie frente al ventanal de piso a techo de mi ático en el corazón de Polanco. Desde aquí, en el piso 45, el mundo parece ordenado, silencioso y, sobre todo, bajo mi control. Si alguien buscara mi nombre en Google ahora mismo, encontraría una lista impecable de logros. Carlota García, vicepresidenta de operaciones en Mondragón Capital, la mujer joven más influyente en el sector financiero. El cerebro detrás de la fusión asiática de 2023. Verían fotos mías con trajes de sastre perfectamente cortados, dándole la mano a ministros de economía, o sonriendo con esa frialdad calculada que he perfeccionado a lo largo de una década en un mundo dominado por hombres. En esas imágenes, parezco una mujer hecha de acero y ambición, una criatura intocable dueña de su propio destino. Pero la realidad es mucho más frágil. Miro mi reflejo en el cristal templado. Llevo un vestido de seda azul marino de Oscar de la Renta. Es sobrio, elegante, con un corte que insinúa mi figura sin mostrar demasiada piel. Es el tipo de vestido que grita poder y respeto. Sin embargo, mis manos, que sostienen una taza de café negro sin azúcar, están temblando. Un temblor casi imperceptible, pero yo lo siento. Es una vibración interna que recorre mis huesos, un eco de la niña asustada que todavía vive en algún lugar muy profundo de mi pecho, esa niña que nunca fue suficiente, que nunca fue la elegida. Este apartamento, mi santuario, vale más de $2 millones. Cada centímetro cuadrado de mármol italiano, cada mueble de diseñador, cada obra de arte moderno que cuelga de las paredes blancas, lo pagué yo. No hubo herencias de abuelos ricos, no hubo fideicomisos secretos, y ciertamente no hubo ayuditas de papá. Al contrario. Este lugar es el resultado de noches sin dormir, de úlceras estomacales a los 25 años, de sacrificar mi vida social, mis relaciones amorosas y mi salud mental en el altar del éxito corporativo. Lo compré porque necesitaba un lugar donde nadie pudiera decirme qué hacer, un lugar donde la llave solo la tuviera yo. Mi teléfono vibra sobre la mesa de centro de cristal, rompiendo el silencio monástico de mi sala. La pantalla se ilumina y muestra un nombre que hace que mi estómago se contraiga, Doña Lucrecia. No la tengo guardada como mamá. Dejé de hacerlo hace 5 años, después de una Navidad desastrosa en la que me dijo que mi ascenso laboral era la razón por la que ningún hombre me querría, porque a los hombres no les gustan las mujeres que ganan más que ellos. Doña Lucrecia. El nombre le queda bien. Suena a telenovela antigua, a villana de Culebrón, a matriarca que manipula los hilos del destino con una mano mientras sostiene un rosario con la otra. No contesto. Dejo que vibre hasta que la llamada se pierde. Sé exactamente para qué llama. Probablemente para criticar mi elección de vestuario antes de que me haya visto, o para recordarme que no llegue tarde, que no llame la atención, que recuerde mi lugar. Porque hoy no es un sábado cualquiera. Hoy es el día de Paulina. Siempre es el día de Paulina. Mi hermana menor. 24 años. Rubia, de ojos grandes y expresivos, con esa belleza suave y accesible que desarma a la gente. Paulina es la niña bien, la fresa perfecta. Creció protegida por una burbuja que yo financié en gran parte. Nunca ha tenido que preocuparse por una factura de luz, nunca ha tenido que negociar su salario, nunca ha tenido que luchar por nada. Para mis padres, ella es la encarnación del éxito femenino, dócil, bonita, y a punto de casarse con un buen partido. Yo soy la anomalía. La proveedora. La solterona rica. Me termino el café de un trago amargo. Hoy voy a entrar en la boca del lobo. Voy a ir al Hotel Camino Real, voy a sonreír ante 200 invitados que cuchichean sobre mi soltería, voy a aplaudir mientras mi hermana se casa con el dinero que yo puse sobre la mesa. Pero mientras me coloco mis pendientes de diamantes, unos Cartier que me compré el mes pasado como un acto de amor propio, me hago una promesa. Esta es la última vez. Después de hoy, se cierra el grifo. Después de hoy, seré libre.
No tenía idea de cuán profética sería esa promesa, ni del precio violento que tendría que pagar para cumplirla. Para que entiendan por qué mis manos tiemblan con tanta violencia esta mañana, necesito llevarlos 3 meses atrás. A la noche en que se selló mi destino financiero y emocional. Estábamos cenando en el Cardenal. Uno de esos restaurantes tradicionales en el centro histórico donde la élite política y empresarial de México va a fingir que le importa la tradición mientras comen escamoles y beben tequilas de reserva. El ambiente era pesado, cargado de esa falsa cordialidad que mi familia ha perfeccionado como un arte. Mi padre, don Gustavo García, estaba sentado a la cabecera. Es un hombre que alguna vez fue imponente, un constructor respetado, pero que en los últimos años ha visto cómo su imperio se desmorona por malas decisiones y una soberbia que le impide adaptarse a los nuevos tiempos. Aún así, esa noche pidió la botella de vino más cara de la carta sin siquiera mirar el precio, con ese gesto despectivo de quien cree que el dinero es infinito. Mi madre, doña Lucrecia, estaba radiante. Llevaba un conjunto de Chanel que estoy segura era una imitación de alta calidad o una compra a crédito que tardarían meses en pagar. Tenía su mano puesta sobre el brazo de Paulina todo el tiempo, acariciándola como si fuera una muñeca de porcelana frágil. Nos casamos. Chilló Paulina de repente, rompiendo el murmullo del restaurante. Levantó su mano izquierda, y un anillo de compromiso brilló bajo la luz ámbar de las lámparas. No era un diamante enorme, pero era de buen gusto. Felipe, su prometido, sonreía a su lado con esa expresión vacía pero amable de los niños ricos que nunca han roto un plato. ¡Ay, mi vida! Gritó mi madre, llevándose las manos al pecho. Al fin. Sabía que este día llegaría. Gustavo, mira a nuestra niña. Mi padre se levantó y abrazó a Paulina, con los ojos húmedos. Hubo aplausos, brindis, risas. Yo me uní a la celebración, por supuesto. Felicidades, Pau, dije, levantando mi copa. Y lo decía en serio. Quería que mi hermana fuera feliz. Quería que tuviera la vida de cuento de hadas que tanto anhelaba. Pero entonces, la atmósfera cambió. Fue sutil, como un cambio en la presión barométrica antes de una tormenta. Mi madre intercambió una mirada con mi padre. Paulina se mordió el labio inferior y me miró con esos ojos de cachorrito que siempre usaba cuando quería algo. Gracias, Carlota, dijo ella, con una voz dulce y ensayada. Oye, estábamos hablando con papá y mamá sobre la boda. Queremos que sea perfecta. Ya sabes, algo digno de la familia García. Claro, Pau. Será preciosa, respondí, sintiendo que el vino se agriaba en mi estómago. El problema es que, bueno, ya sabes cómo está la situación de la constructora de papá, continuó, bajando la voz. Y Felipe apenas está empezando en el despacho de su padre. No queremos empezar nuestra vida con deudas. Hubo un silencio. Un silencio caro. Así que pensamos, intervino mi padre, aclarando su garganta con autoridad, que como tú eres la que ha tenido más suerte en los negocios, la que tiene la bendición de la abundancia, podría ser la madrina principal. ¿Madrina de qué? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. De todo, dijo Paulina rápidamente. El salón, las flores, el banquete. Ya hicimos las cuentas. Son $50,000. $1,000,000. Casi escupo el vino. $1,000,000. ¿1 millón? Repetí, mirando a mis padres. Papá, tú sabes que mi dinero está invertido. No tengo esa liquidez así como así. Por favor, Carlota, no seas mezquina, me cortó mi madre, su sonrisa desapareciendo instantáneamente. Vives en un ático en Polanco. Viajas en primera clase. ¿Y le vas a negar a tu hermana su día especial? Es un gesto de familia. ¿O acaso el dinero te ha podrido el corazón? Es lo justo, hija, añadió don Gustavo, con ese tono paternalista que usaba para manipularme. Tú tienes tanto, y tu hermana apenas empieza. Sería tu regalo de bodas. Un regalo de amor. Amor. Esa palabra en mi familia siempre venía con una factura adjunta. Miré a Paulina.
Ella no me miraba con gratitud, sino con expectativa. Como si fuera mi deber. Como si mi éxito solo sirviera para financiar sus caprichos. Terminé sacando mi chequera. Mis manos temblaban de rabia contenida mientras escribía los ceros. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 1.000.000 de pesos. Dinero que había ahorrado para remodelar mi cocina o para un viaje a Europa que llevaba años posponiendo. Ten, le dije a mi madre, deslizándole el cheque sobre el mantel blanco. Ella lo tomó, lo revisó minuciosamente para asegurarse de que la fecha y la firma fueran correctas, y luego lo guardó en su bolso sin siquiera mirarme a los ojos. Pensé que nos darías un poco más para la luna de miel, pero bueno, dijo con indiferencia. Supongo que con esto nos apañamos para lo básico. Gracias, hija. Ah, por cierto, trata de bajar unos kilitos para la boda. Esos brazos se te ven muy anchos. No queremos que arruines las fotos oficiales. Ese fue el momento. Ese fue el instante exacto en que algo se rompió dentro de mí. No fue un estallido, fue una grieta silenciosa. Pagué 1.000.000 de pesos por un insulto sobre mi peso. Ahora, 3 meses después, mientras me dirijo al ascensor de mi edificio, recuerdo esa cena. Recuerdo la humillación. Y me doy cuenta de que fui una estúpida. Pensé que con ese cheque había comprado mi paz. Pensé que había pagado mi cuota de buena hija. No sabía que la avaricia de mi familia era un pozo sin fondo. Y que hoy, en la boda, iban a intentar lanzarme dentro de él. El Hotel Camino Real en Polanco es una fortaleza de arquitectura brutalista y lujo moderno, un icono de la ciudad con sus colores rosa y amarillo mexicano. Llegué a las 11 de la mañana, un poco antes de que comenzara la recepción formal, conduciendo mi propia camioneta blindada, una prestación de la empresa por los riesgos de seguridad que conlleva mi puesto. El valet parking, un chico joven con uniforme impecable, abrió mi puerta con una reverencia respetuosa. Buenos días, licenciada García, dijo. Al menos aquí, en el mundo real, mi título significaba algo. Buenos días, Roberto, respondí, entregándole las llaves y una propina generosa. Caminé hacia la entrada del salón principal. El aire estaba cargado con el aroma de miles de flores. Mis $50.000 estaban bien invertidos, tenía que admitirlo. Arcos gigantescos de orquídeas blancas importadas de Holanda adornaban la entrada. Una alfombra blanca inmaculada cubría el pasillo. Se escuchaba el sonido suave de un cuarteto de cuerdas tocando música clásica. Todo gritaba clase, dinero viejo, prestigio. Todo era una fachada perfecta para ocultar la podredumbre financiera de mi padre. Vi a mi madre cerca de la mesa de recepción, dando órdenes a un grupo de meseros con gestos bruscos y autoritarios. Llevaba un vestido dorado de lentejuelas que brillaba bajo las luces de los candelabros. Era excesivo, llamativo, el tipo de vestido que usa alguien que necesita desesperadamente ser el centro de atención, incluso en la boda de su hija. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire frío, y me acerqué. Hola, mamá, dije, tratando de sonar neutral. Doña Lucrecia se giró. Su mirada recorrió mi cuerpo de arriba a abajo como un escáner de aeropuerto buscando contrabando. Se detuvo en mi vestido azul marino, en mis zapatos de tacón negros, en mi cabello recogido en un moño bajo y pulcro. Hizo una mueca de disgusto, arrugando su nariz perfectamente operada. Carlota, dijo. No hubo hola, no hubo un beso. Solo mi nombre pronunciado como una sentencia. ¿En serio? ¿Azul marino? Es un Oscar de la Renta, mamá. Es elegante. Pareces una ejecutiva yendo a un funeral, escupió las palabras con desdén, asegurándose de que los meseros cercanos pudieran oírla. ¿No podías ponerte algo más, femenino? Algo pastel, algo alegre. Es la boda de tu hermana, no una junta de accionistas. Pareces un hombre con falda. Siempre tan rígida. Tan seca. Sentí el aguijonazo habitual en el pecho, ese dolor familiar que he aprendido a anestesiar con trabajo y éxito. Pero mi cara no se movió.
Años de negociar con tiburones financieros japoneses y alemanes me han dado una máscara de póker perfecta. Tú te ves muy bien, mamá, mentí. El dorado te queda. Ella se suavizó un poco ante el halago, tocándose el cabello teñido de rubio ceniza. Bueno, alguien tiene que poner el glamour en esta familia, ya que tú te empeñas en vestirte como monja de oficina. En fin, no te quedes ahí parada estorbando. Entra y busca a tu padre, asegúrate de que no esté bebiendo demasiado whisky antes del brindis. Y por el amor de Dios, sonríe. Nadie quiere ver tu cara de amargada hoy. Me dio la espalda y se volvió hacia una tía lejana que acababa de llegar, transformando su rostro en una máscara de alegría radiante. Marta, querida. Qué gusto verte. Y mira qué hermoso está todo. Todo esto es gracias al buen gusto de mi Paulina. Me quedé allí parada unos segundos, sintiéndome como una intrusa en la fiesta que yo misma había pagado. Todo gracias al buen gusto de Paulina. Claro. Mi dinero era invisible, igual que yo. Avancé hacia el interior del salón. Los invitados empezaban a llegar en masa. La élite de Ciudad de México, o al menos, la parte de la élite a la que mis padres aspiraban pertenecer desesperadamente. Socios comerciales de antaño, amigos del club de golf, gente que te mira a los ojos y calcula tu patrimonio neto antes de decidir si saludarte o no. Caminé entre ellos con la cabeza alta, saludando cortésmente, pero sintiendo esa soledad profunda que te da estar rodeada de gente que no te conoce, y peor aún, de gente que cree conocerte y te juzga por ello. Solo unas horas, me repetí como un mantra. Come, sonríe, aplaude y vete. Mañana estarás en tu ático, lejos de todo esto. Ahí está la mujer trabajadora. Tronó una voz conocida. Don Gustavo estaba junto a la mesa de los regalos, sosteniendo una copa de whisky con hielo que tintineaba con sus movimientos. A pesar de que apenas era mediodía, sus mejillas ya tenían ese rubor característico del alcohol caro. A su lado estaba Paulina, y tengo que admitirlo, se veía espectacular. El vestido de Vera Wang le quedaba como un guante, resaltando su figura delicada. Parecía una princesa de cuento de hadas, radiante, etérea, todo lo que yo nunca fui. Hola, papá. Hola, Pau. Te ves hermosa, dije, acercándome para darles un beso. Paulina apenas me rozó la mejilla con la suya, cuidando obsesivamente de no arruinar su maquillaje perfecto. Gracias, Charlie, me dijo, usando ese apodo infantil que sabe que detesto porque me hace sentir como un niño. Oye, ¿viste los centros de mesa? Al final sí conseguimos las peonías rosas que quería. Gracias por la lana, De verdad, nos salvaste. Gracias por la lana. Lo dijo con la misma ligereza con la que agradecería a alguien que le pasa la sal. Sin peso, sin reconocimiento del sacrificio que implicaba. De nada, respondí seca. Espero que te gusten. Mi padre me pasó el brazo por los hombros. Su abrazo se sentía pesado, posesivo, como un yugo. Y mírenlas, dijo en voz alta a un grupo de tíos que se acercaban. Mis dos joyas. Paulina, la belleza y el corazón de la familia, dándonos la alegría de un matrimonio y pronto, nietos, Dios mediante. Y Carlota, bueno, Carlota es el cerebro. La máquina. La que trabaja duro para que los demás podamos disfrutar, ¿eh? Los tíos rieron. Fue una risa fea, condescendiente, cargada de machismo rancio. ¿Y tú para cuándo, Carlota? Preguntó la tía Patricia, una mujer con el pelo tan estirado por los liftings que me sorprendía que pudiera parpadear. Ya tienes 32, mijita. El tren se te está pasando. Se te van a secar los óvulos. De nada sirve tener tanto dinero si no tienes un hombre que te lo administre y te haga mujer. Sentí como la bilis subía por mi garganta, un sabor ácido y caliente. Quería gritarles. Quería decirles que yo administraba carteras de inversión de cientos de millones de dólares, que yo movía mercados, que ese hombre que según ellos necesitaba probablemente ganaba en un año lo que yo ganaba en un mes. Quería decirles que mi útero no era asunto de interés público. Pero me mordí la lengua hasta casi sangrar.
Estoy enfocada en mi carrera, tía. Me acaban de ascender a vicepresidenta regional. Tengo a 500 personas a mi cargo. ¡Ay, qué aburrido!, interrumpió Paulina, riendo y agitando su copa de champán. Siempre hablando de trabajo, Charlie. Por eso estás sola. Los hombres quieren una mujer, no un jefe. Mira a Felipe, él ama que yo lo necesite. Ama protegerme. Eso es amor de verdad. Mi padre asintió vigorosamente, orgulloso de la sumisión aprendida de su hija menor. Bueno, no la molesten, dijo mi padre, dándome una palmada en la espalda que casi me saca el aire. Carlota tiene su función en esta familia. Dios le dio talento para los números porque sabía que no le iba a dar talento para el hogar. Y hoy Carlota va a demostrar cuánto nos quiere. ¿Verdad, hija? Hubo algo en su tono, un brillo extraño y febril en sus ojos inyectados en sangre, que me heló la sangre. No era la típica presión para que fuera generosa con otro cheque. Era algo más. Una anticipación maliciosa, como un niño que esconde un petardo encendido. ¿A qué te refieres, papá?, pregunté, sintiendo un nudo frío en el estómago. Ya verás. Sorpresas. Todo sea por la felicidad de tu hermana. Es un día de dar, Carlota. De darlo todo. Me guiñó un ojo y se volvió hacia los invitados. Ahora ve a tu mesa. Te pusimos en la 8, con los primos de Monterrey. No hagas mucho ruido, y no hables de economía, que los aburres. Me aparté de ellos, sintiendo que caminaba sobre hielo fino que estaba a punto de romperse bajo mis pies. La mesa 8. Lejos de la cabecera. Lejos de la importancia. Perfecto. Solo quería esconderme. Pero mientras caminaba hacia mi exilio en la mesa 8, sentí las miradas en mi nuca. Y ese susurro constante, esa sensación paranoica de que todos en ese salón sabían un chiste cruel del que yo era el remate. La mesa 8 estaba estratégicamente ubicada en el purgatorio de los eventos sociales, lo suficientemente cerca de la cocina para escuchar el estruendo de los platos y oler la salsa de los chiles en nogada antes de tiempo, y lo suficientemente lejos de la pista de baile para dejar claro que los que estábamos allí sentados no éramos prioridad. Mis compañeros de mesa eran una mezcla extraña y poco apetecible. Estaban unos primos lejanos del norte, de Monterrey, que hablaban a gritos sobre ganadería y camionetas 4x4. Y un par de socios menores de mi padre que parecían incómodos con sus trajes alquilados que les quedaban grandes. Me senté y desplegué la servilleta de lino con movimientos mecánicos, tratando de hacerme invisible. Tú eres la hermana rica, ¿verdad?, preguntó uno de los primos, un tal Rogelio, con la boca llena de pan. Tenía migajas en su bigote. Soy Carlota, corregí, sin mirarlo, fijando mi vista en el centro de mesa de peonías que yo había pagado. Dicen que te va muy bien en la capital. Que vives en un palacio allá en Polanco, insistió él, ignorando mi frialdad y guiñando un ojo a su esposa, una mujer silenciosa que comía aceitunas compulsivamente. Oye, a ver si luego nos das unos tips para invertir, ¿no? Tengo unos pesitos guardados bajo el colchón y no confío en los bancos. Pero dicen que tú haces magia. Sonreí débilmente, esa sonrisa de por favor, cállate que uso en los aviones. Tomé un sorbo de vino. Hice una mueca. Era un vino barato, ácido. Fruncí el ceño. Yo había pagado específicamente por cajas de Casa Madero Gran Reserva. ¿Qué era este vinagre? Miré hacia la mesa principal, elevada sobre una tarima como un trono real. Allí, don Gustavo y doña Lucrecia brindaban con champán francés Veuve Clicquot. Por supuesto. El presupuesto del vino bueno se había ido exclusivamente a la mesa de honor y a los VIPs. El resto de la plebe bebíamos lo que fuera más barato. Otra pequeña estafa de mis padres. Otra pequeña falta de respeto. Oigan, ¿es cierto lo del regalo?, susurró la esposa de Rogelio de repente, inclinándose hacia el centro de la mesa como si compartiera un secreto de estado nuclear. Se me erizó la piel de la nuca. Un instinto de supervivencia primitivo se activó en mi cerebro. ¿Qué regalo?, pregunté,
quizás demasiado rápido, con la voz un poco más aguda de lo normal. La mujer me miró confundida, con los ojos muy abiertos. Pues, el regalo grande. El sorpresón. Escuché a tu mamá en el baño hace un rato, estaba retocándose el maquillaje y hablando con la tía Patricia. Decía que Gustavo iba a tirar la casa por la ventana. Que iban a asegurar el futuro de la niña Paulina hoy mismo. Que tú estabas de acuerdo y que eras una santa. El nudo en mi estómago se apretó hasta convertirse en una roca pesada. ¿Yo estaba de acuerdo? ¿En qué demonios estaba yo de acuerdo? Nadie me había consultado nada. Mi mente de analista de riesgos empezó a correr a 1000 por hora, calculando escenarios catastróficos. ¿Me iban a pedir más dinero en público? ¿Iban a anunciar que yo pagaría la luna de miel a Bali? ¿Qué les compraría un coche? ¿Podía manejar eso? Sería vergonzoso, manipulador y asqueroso, pero podía extender otro cheque, sonreír y luego cortar la relación en privado. Podía absorber el golpe financiero. Pero algo me decía que no era solo dinero líquido. Había algo en la mirada de mi padre, en la sonrisa triunfante de mi madre, que sugería algo más personal. Algo que dolería más. Miré hacia la mesa principal. Mi madre me estaba mirando. A pesar de la distancia y la multitud, sentí su mirada clavarse en mí. Cuando nuestros ojos se encontraron, ella no apartó la vista. Me sonrió. No fue una sonrisa maternal. Fue una sonrisa depredadora, la sonrisa del gato que ha acorralado al ratón y está jugando con él antes de matarlo. Luego, levantó su copa hacia mí en un brindis silencioso y burlón. Sentí frío. Un frío absoluto que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del salón. Era el frío de la traición inminente. Antes de que pudiera procesar el significado de esa mirada, mi madre se levantó. Se movía entre las mesas como una reina saludando a sus súbditos, deteniéndose para recibir elogios sobre su vestido y la decoración, pero su trayectoria era clara, venía hacia mí. Llegó a mi lado y puso sus manos sobre mis hombros, apretando con fuerza. Sus uñas largas, pintadas de un rojo sangre, se clavaron en la tela de mi vestido y en mi piel. Carlota, querida, dijo en voz alta, proyectando su voz para que toda la mesa 8 y las mesas adyacentes pudieran oírla. ¿Estás disfrutando? ¿Te tratan bien tus primos? Todo está muy lindo, mamá. El vino, interesante, dije, intentando mantener la compostura. Ella se inclinó hasta que sus labios rozaron mi oreja. El olor de su perfume Chanel número 5 mezclado con el alcohol era sofocante, nauseabundo. Escúchame bien, niña ingrata, susurró, y su voz cambió completamente. Ya no era la anfitriona perfecta, era la víbora que conocía desde mi infancia. Tu padre va a hacer un anuncio en unos minutos. Es el momento cumbre de la noche. Quiero que sonrías. Quiero que asientas. Y quiero que, por una vez en tu miserable y solitaria vida, no arruines el momento de tu hermana con tu cara de perro. ¿De qué estás hablando, mamá? Susurré de vuelta, intentando zafarme discretamente de su agarre doloroso. ¿Qué van a anunciar? Me estás asustando. Estamos haciendo esto por el bien de la familia. Tú tienes demasiado. Te sobra. Es obsceno que una sola mujer tenga tanto mientras su hermana empieza de cero. Es hora de compartir, Carlota. Es hora de equilibrar la balanza. ¿Equilibrar qué? Yo me gané lo que tengo. Tú te ganaste lo que nosotros te permitimos ganar, si sé o ella. No me hagas un escándalo. Hay gente muy importante aquí. Socios de tu padre que pueden salvar la empresa si ven que somos una familia unida y poderosa. Si nos avergüenzas, si te atreves a contradecir a tu padre en público, te juro por la Virgen de Guadalupe que te vas a arrepentir hasta el día que te mueras sola. Se enderezó de golpe, me dio 2 palmaditas en la mejilla, un gesto humillante, condescendiente, como se le hace a un niño tonto o a un perro, y volvió a componer su sonrisa de portada de revista. Sigan disfrutando, familia. Viene lo mejor. Preparen sus copas. Se alejó, dejándome temblando de una mezcla explosiva de rabia y pánico. Mis manos estaban heladas.
Saqué mi teléfono bajo el mantel, buscando un ancla, algo de realidad. Tenía 3 mensajes de mi asistente avisándome de una reunión el lunes. Y un mensaje de mi jefe, el señor Salvador Mondragón. Disfruta la boda, Carlota. Te mereces un descanso. Desconecta el cerebro. Nos vemos el lunes para revisar los portafolios asiáticos. Te guardé un regalo de mi viaje a Japón. Salvador. Él era todo lo que mi padre no era, justo, protector, inteligente, honorable. Si él estuviera aquí, pero no estaba. Estaba solo en su club o en su casa. Yo estaba sola aquí. Rodeada de 200 personas que esperaban verme caer, aunque no supieran por qué. Miré hacia un rincón del salón, buscando una salida de emergencia. Mis ojos se toparon con el hermano menor de Felipe, el novio. Un chico de 18 años llamado Mateo, un mi rey en potencia obsesionado con TikTok y las redes sociales. Tenía un trípode montado con su teléfono de última generación apuntando hacia la pista. La luz roja parpadeaba. Estaba transmitiendo en vivo. Genial, pensé con amargura. Mi humillación no solo será local. Va a ser transmitida en tiempo real para el disfrute de Internet. La música de la orquesta se detuvo abruptamente. Las luces del salón se atenuaron, y un foco de luz blanca iluminó la mesa principal. Un silencio expectante cayó sobre el salón, solo roto por el tintineo de los cubiertos. Don Gustavo se puso de pie, ajustándose el saco de su smoking. Golpeó suavemente su copa de cristal con un tenedor de plata. El sonido clink, clink, clink resonó amplificado por los altavoces, como campanas fúnebres anunciando mi ejecución. Buenas tardes a todos, familia, amigos, socios, su voz retumbó, profunda y ensayada. Gracias por acompañarnos en este día tan bendecido por Dios. Los invitados aplaudieron cortésmente. Él sonrió, hinchado de orgullo y vanidad, disfrutando de ser el centro de atención, el patriarca benevolente. Como saben, para los García, la familia es lo primero. La sangre es sagrada. Es el vínculo que no se rompe. Hemos criado a nuestras hijas con valores tradicionales, con amor, enseñándoles que deben apoyarse mutuamente sin importar qué. Que el éxito de uno es el éxito de todos. Hizo una pausa dramática, mirando a Paulina con adoración absoluta. Ella le devolvió la mirada con lágrimas en los ojos, apretando la mano de Felipe. Paulina, mi princesa, hoy empiezas una nueva vida. El matrimonio es un camino hermoso, pero difícil. Y los comienzos requieren cimientos fuertes. Luego, sus ojos se movieron hacia mí. La luz del foco no me alcanzaba, yo estaba en la penumbra de la mesa 8, pero sentí su mirada como un peso físico. Era una mirada dura, calculadora, sin un ápice de cariño. Y en esta familia, nadie se queda atrás, continuó, elevando el tono de voz. Los que han sido bendecidos con abundancia extrema, tienen el deber moral, el deber sagrado, de ayudar a los que empiezan. Dios da para que compartamos. Mi corazón latía tan fuerte que sentía los golpes en la garganta, dificultándome respirar. Sabía hacia dónde iba esto. Iban a pedirme algo grande. ¿Una inversión en la empresa de Felipe? ¿Pagar la hipoteca de una casa nueva para ellos? Agarré el cuchillo de mesa con fuerza, mis nudillos blancos. Di lo que tengas que decir, viejo maldito. Dilo y acabemos con esto, pensé. Por eso, continuó mi padre, su voz temblando de emoción fingida, hemos hablado largamente con su hermana mayor, Carlota. Ella, en su infinita generosidad, y reconociendo que Dios le ha dado mucho más de lo que una sola mujer soltera necesita, ha tomado una decisión que nos llena de orgullo. El salón entero contenía el aliento. Mi madre me miraba fijamente, retándome con los ojos a mover un músculo, a hacer un solo gesto de protesta. Era una trampa. Una trampa perfecta construida con palabras bonitas y presión social. Nos complace anunciar, gritó mi padre, abriendo los brazos como un profeta bíblico, que Carlota ha decidido ceder las escrituras y las llaves de su ático en Polanco a Paulina y Felipe. Para que comiencen su matrimonio en el hogar que se merecen, libre de deudas y preocupaciones. El mundo se detuvo.
El tiempo se congeló. Por un segundo, mi cerebro se negó a procesar las palabras. Pensé que había oído mal. ¿Mi ático? ¿Mi santuario? ¿La propiedad por la que había trabajado 10 años, por la que había perdido mi salud? ¿Mi casa de $2 millones con vista a toda la ciudad? Entonces estallaron los aplausos. Un estruendo ensordecedor. La gente se puso de pie, vitoreando, silbando. Paulina se llevó las manos a la boca en un gesto de sorpresa tan falso, tan exageradamente teatral, que merecía un premio Oscar a la peor actuación. ¡Ay, Carlota! Gritó ella en su micrófono, sollozando sin lágrimas reales. No tenías que hacerlo. Es demasiado. Te amo, hermana. Es el mejor regalo del mundo. Felipe, el novio, el inútil de Felipe, sonreía como si acabara de ganar la lotería sin comprar boleto, chocando las manos con sus amigos en la mesa de al lado. ¡Qué generosidad! Gritó alguien cerca de mí. Y eso es amor de hermana. Gritó otro. Bravo, Carlota. Mi padre me hizo señas con la mano para que subiera al escenario, con una sonrisa amplia y benevolente. Ven aquí, Carlota. Ven a darle las llaves a tu hermana. Que todos vean el corazón de oro que tienes. Sube a recibir el aplauso que te mereces. Me quedé sentada. Congelada en mi silla. No era solo un robo. Era una emboscada social y psicológica perfecta. Habían calculado cada detalle. Si decía que no, si me negaba allí mismo, quedaba como la villana absoluta, la hermana rica, avara y egoísta que le niega un techo a la princesa el día de su boda. Quedaría como un monstruo ante la sociedad. Si decía que sí, si subía y fingía aceptar para evitar el escándalo, perdía mi hogar. Perdía mi mayor activo. Perdía mi dignidad. Y sabía que mañana mismo tendrían un notario listo para hacerme firmar. Miré a mi madre. Estaba aplaudiendo con elegancia, pero sus ojos eran fríos como el hielo seco. Atrévete a decir que no, decían esos ojos. Atrévete y te destruyo. Atrévete y te quemo viva. Lentamente, muy lentamente, me puse de pie. Las piernas me temblaban, pero no de miedo, sino de una furia volcánica que empezaba a despertar en mis entrañas. La rabia estaba empezando a calentar mi sangre, desplazando al pánico. Miré a mi alrededor. 200 personas mirándome, sonriendo, esperando mi sumisión. Esperando que la oveja negra se sacrificara una vez más en el altar de la familia perfecta. Esperando que Carlota, la fea, la solterona, comprara su lugar en el clan con un cheque de $2 millones. Pero la oveja negra estaba cansada. La oveja negra tenía los dientes afilados. Y la oveja negra acababa de decidir que hoy no iba a hacer el sacrificio. Hoy iba a ser el carnicero. Agarré mi copa de vino, ese vino barato que ellos habían elegido para mí, y la levanté. No caminé hacia el escenario. Me quedé allí, plantada junto a la mesa 8, una isla de resistencia en un mar de conformidad. Sube, hija. Insistió mi padre, un poco más nervioso ahora al ver que no me movía hacia ellos, sino que me quedaba estática. Te estamos esperando. No, dije. No grité. No necesité hacerlo. El salón tenía una acústica excelente y mi voz, entrenada para silenciar salas de juntas llenas de hombres gritones, cortó el aire como una navaja. El aplauso murió poco a poco, como una ola rompiendo en la orilla. Un silencio incómodo, espeso y pegajoso, empezó a llenar el espacio. Las sonrisas se congelaron. ¿Cómo dijiste? Preguntó mi padre por el micrófono, su sonrisa vacilando, su tono bajando una octava. Dije que no, repetí, más alto, proyectando mi voz para que llegara hasta la última fila. Hay un malentendido, papá. Un malentendido enorme. Ese ático es mi casa. Está a mi nombre. Lo pago yo. Y no es un regalo para nadie. Ni hoy, ni nunca.
Si estás disfrutando este drama y quieres ver cómo termina esta humillación pública, por favor dale like al video ahora mismo, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo ayuda a que esta historia llegue a más personas. Gracias. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto, total. Fue el tipo de silencio que se produce después de un accidente de coche, antes de que empiecen los gritos. Podría haberse oído caer un alfiler en la alfombra. 200 cabezas giraron hacia mí simultáneamente, como si fueran una sola criatura de muchas cabezas. La cara de mi padre pasó por un espectro de colores fascinante, del orgullo rosado a la confusión pálida, y finalmente a una furia roja y pulsante, casi púrpura. Las venas de su cuello se hincharon. A Carlota, dijo, con un tono de advertencia bajo y peligroso que solía hacerme llorar y pedir perdón cuando tenía 6 años. No es momento para tus bromas. Has bebido demasiado. Sube aquí, abraza a tu hermana y entrégale las llaves. Ahora. No es una broma, Gustavo, respondí, llamándolo por su nombre por primera vez en mi vida, dejando de lado el papá. Mantenía mi posición, erguida, con la barbilla alta. Mi corazón latía tan fuerte que me dolían las costillas, como si quisiera salir de mi pecho, pero mis manos ya no temblaban. Estaban firmes. Ustedes anunciaron un regalo que yo nunca autoricé. Mi casa no está en venta, no está en donación y ciertamente no es un premio de consolación para nadie. Paulina y Felipe pueden vivir donde puedan pagar. Como todo el mundo. Como lo hice yo. Se escucharon jadeos audibles en el salón. El escándalo se propagaba como un incendio. ¡Qué egoísta!, murmuró alguien cerca de mí. En el día de la boda de su hermana. ¡Qué mujer tan amargada!, escandalizó una tía desde la mesa 4. Es una vergüenza, dijo la madre del novio. Paulina empezó a llorar de verdad esta vez. Ya no eran lágrimas de cocodrilo. Eran lágrimas de niña mimada a la que le acaban de negar un juguete caro, lágrimas de incredulidad ante el hecho de que el universo no girara a su alrededor. Pero tú tienes tanto dinero, gimió ella en el micrófono, su voz rompiéndose. Tú vives sola en ese lugar enorme. Nosotros vamos a formar una familia. Tú ni siquiera tienes a nadie. ¿Por qué eres tan mala conmigo? ¿Por qué me odias? La multitud se puso de su lado al instante. Era instintivo. Ella era la víctima, la novia llorosa en su vestido blanco. Yo era la bruja rica y solterona vestida de oscuro. La villana perfecta de la película. Mi madre le arrebató el micrófono a mi padre. Su máscara de dama de sociedad se había caído por completo, revelando la furia cruda que había debajo. Ya basta, Carlota. Su voz chillona resonó dolorosamente en los altavoces, haciendo que algunos invitados hicieran muecas. Deja de avergonzarnos. Deja de ser tan resentida. Siempre has sido una envidiosa. Tienes celos de que tu hermana sea feliz y joven, y tú estés sola, vieja y amargada con tus gatos y tu dinero. Dale las llaves ahora mismo o te juro que te vas a arrepentir. No son celos, madre, dije, mi voz ganando fuerza, llenando el espacio sin necesidad de micrófono. Es dignidad. Es respeto. Pagué esa casa con mi trabajo. Con mis desvelos. No con el dinero de papá, que por cierto, todos en este salón sabemos que no existe. ¿O por qué crees que están tan desesperados por quitarme mi casa? ¿Para cubrir las deudas de la constructora? Ese fue un golpe bajo. Lo sabía. Fue nuclear. Pero quería hacer daño. Quería que sintieran una fracción de la vergüenza pública que intentaban imponerme a mí. Quería arrancarles la máscara de familia perfecta y rica. Don Gustavo palideció como si le hubiera dado un infarto. Los rumores sobre la quiebra de su empresa eran un secreto a voces en el club, pero nadie, absolutamente nadie, se atrevía a decirlo en voz alta, y mucho menos en un evento social. Cállate. Bramó él, fuera de sí. Eres una desgraciada. Una víbora. Después de todo lo que te hemos dado. Te dimos la vida. Te dimos educación. ¿Qué me han dado?
Pregunté, caminando lentamente hacia el centro de la pista, saliendo de la oscuridad de la mesa 8 hacia la luz, enfrentándolos. ¿Desprecio? ¿Críticas? ¿Comparaciones? Les di $50,000 para esta fiesta ridícula solo para que me dejaran en paz. ¿Y ahora quieren mi casa de 2 millones? Se acabó. El banco de Carlota está cerrado permanentemente. La atmósfera en el salón era eléctrica, cargada de una tensión tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Algunos invitados, superando el shock inicial, sacaron sus teléfonos discretamente. Otros, más descarados, grababan abiertamente. El hermano de Felipe, Mateo, el de Livestream, se había acercado sigilosamente, capturando cada segundo desde un ángulo privilegiado. Podía ver el contador de espectadores en su pantalla subir y subir, 500, 1000, 2000 personas viendo el drama en vivo. El morbo vende más que cualquier otra cosa. Mi madre bajó del escenario como una valquiria vengativa, o más bien como una furia griega. Sus tacones dorados golpeaban el suelo de madera de la pista con furia. Se abrió paso entre las mesas, empujando a los invitados que estorbaban sin pedir perdón. Su cara estaba roja, contorsionada por el odio. «Tú no me vas a hablar así», siseó mientras se acercaba, su voz bajando a un tono gutural. «Tú no vas a arruinar el día de mi Paulina. Eres una basura. Una malagradecida. Una hija de Satanás». Se detuvo a medio metro de mí. Podía ver el maquillaje cuarteado en las líneas de expresión de su frente. Podía oler su aliento a champán rancio y a bilis. Sus ojos estaban desorbitados. «Mamá, detente», advertí, retrocediendo un paso. No por miedo físico, sino por una precaución instintiva. Sabía que estaba a punto de perder el control. «Dame las llaves», exigió ella, extendiendo la mano con la palma abierta, temblando. «Ahora. Dámelas y pide perdón de rodillas. Y mañana vamos al notario a firmar el traspaso. Hazlo o te juro que te desconozco como hija. Te borro del árbol genealógico». Me eché a reír. Fue una risa seca, sin humor, una risa que me dolió en el pecho. ¿Desconocerme? ¿Borrarme? Mamá, por favor. Hace años que no me tratas como a una hija. Me tratas como a una inversión fallida que de repente dio rendimientos inesperados. Me tratas como a un cajero automático que respira. No te voy a dar nada. Ni las llaves, ni un centavo más. Ni siquiera te voy a dar la satisfacción de verme llorar. Por Dios, Carlota. Gritó la tía Patricia desde una mesa cercana, poniéndose de pie. Es tu hermana. La sangre llama. Ten un poco de caridad cristiana. La sangre no paga hipotecas, tía, respondí sin mirarla, mis ojos fijos en mi madre. Y la caridad empieza por uno mismo. Volví a mirar a mi madre. Vi cómo su mano derecha se cerraba en un puño y luego se abría, tensa. Me voy, dije. Quédense con su fiesta. Quédense con su farsa. Coman el pastel que pagué yo. Me di la vuelta para irme. Fue un error táctico. Nunca le des la espalda a un animal herido y acorralado, especialmente si ese animal es tu madre narcisista perdiendo su suministro de poder. No me des la espalda cuando te hablo, niña estúpida. Gritó doña Lucrecia. Sentí el movimiento del aire antes que el impacto. Un cambio en la presión atmosférica a mi espalda. Me giré justo a tiempo para ver su mano volar hacia mi cara. No pude esquivarla. No quise esquivarla. El sonido fue seco, brutal, como una rama de madera rompiéndose en un bosque silencioso. Su mano, llena de anillos pesados de oro y piedras preciosas, conectó con mi mejilla izquierda con toda la fuerza de su frustración acumulada durante 30 años. Fue un golpe cargado de odio, de envidia por mi juventud, por mi dinero, por mi libertad. El impacto fue tal que me hizo girar la cara violentamente hacia la derecha. Sentí un dolor agudo, desgarrador, en el lóbulo de la oreja. Algo salió volando. Vi un destello brillante cruzar el aire en cámara lenta, capturando la luz de los candelabros. Mi pendiente de diamante Cartier.
Ese pendiente no era solo una joya. Era mi trofeo. Era lo primero que me compré con mi bono de vicepresidenta. Era mi símbolo de que yo no necesitaba a nadie para brillar. El pendiente golpeó el suelo de mármol con un ping agudo y rebotó con un tintineo alegre, rodando hasta detenerse cerca de los zapatos de charol de un mesero que miraba la escena horrorizado, con la bandeja de canapés temblando en su mano. El salón quedó en silencio sepulcral. Un silencio de tumba. Nadie respiraba. Incluso la música de fondo se había detenido porque los músicos estaban boquiabiertos. Paulina dejó de llorar de golpe, con la boca abierta en una O perfecta. Mi padre se quedó petrificado en el escenario, con la mano extendida como si quisiera detener el tiempo. Me llevé la mano a la mejilla. Ardía como si me hubieran puesto una plancha caliente sobre la piel. Sentí algo húmedo y tibio. Sangre. Uno de sus anillos me había cortado la piel o rasgado el lóbulo de la oreja al arrancar el pendiente. Miré mis dedos manchados de rojo. Sangre de su sangre, derramada por su propia mano. Miré a mi madre. Ella estaba jadeando, con el pecho subiendo y bajando violentamente. Tenía la mano aún levantada, temblando. Por un segundo, vi un destello de miedo en sus ojos. Sabía que había cruzado una línea sagrada. Sabía que había roto el tabú supremo. Pero luego, su orgullo volvió a tomar el control. Bajó la mano, se alisó el vestido y alzó la barbilla con arrogancia. «Te lo buscaste», dijo, aunque su voz temblaba ligeramente. «Por insolente. Por faltarme al respeto. Soy tu madre y me debes obediencia». Todo el salón esperaba mi reacción. ¿Lloraría como una niña? ¿Le devolvería el golpe convirtiendo esto en una pelea callejera? ¿Me derrumbaría pidiendo perdón? Podía sentir la adrenalina bombeando en mis venas, gritándome que huyera o que atacara. Pero hice algo que nadie esperaba. Bajé la mano de mi mejilla. Respiré hondo. Una calma fría, glacial, descendió sobre mí. No era paz. Era la claridad absoluta del que ya no tiene nada que perder porque ya lo ha perdido todo. Era la calma del verdugo antes de bajar el hacha. Caminé lentamente hacia donde había caído mi pendiente. Mis tacones resonaban en el silencio, toc, toc, toc. Cada paso era una declaración. Me agaché con una elegancia que ni siquiera sabía que tenía, manteniendo la espalda recta. Recogí la joya del suelo. La limpié suavemente con mi dedo, quitándole una pelusa invisible, y la guardé en mi bolso de mano con un movimiento deliberado y lento. Me enderecé. Me alicé el vestido. Y miré a doña Lucrecia directamente a los ojos. Ella retrocedió un paso involuntariamente ante la frialdad inhumana de mi mirada. No había lágrimas en mis ojos. Solo hielo. Gracias, madre, dije. Mi voz sonó tranquila, casi dulce, pero con un filo metálico que hizo que los invitados más cercanos se estremecieran. Ella parpadeó, confundida, esperando gritos, no gratitud. ¿Gracias?, repitió, desconcertada. Sí. Gracias por liberarme, continué, hablando lo suficientemente alto para que todos escucharan. Llevo 32 años tratando de comprar tu amor. Tratando de ser la hija perfecta, la proveedora, la que soluciona los problemas. Tratando de ser suficiente para ustedes. Pero ese golpe acaba de romper el último hilo, la última cadena que me ataba a esta farsa de familia. Miré hacia el escenario, hacia mi padre, que parecía haber envejecido 10 años en un minuto, y hacia mi hermana, que parecía una muñeca rota. Paulina, espero que seas muy feliz en la casa que tú y tu marido puedan pagar con su propio trabajo. Papá, espero que tu empresa sobreviva sin mi capital y sin mis contactos. A partir de hoy, en este mismo instante, Carlota García está muerta para ustedes. No tienen hija mayor. No puedes irte así. Gritó mi padre, recuperando la voz, desesperado al ver que los invitados empezaban a murmurar con desaprobación y algunos se levantaban para irse. Vuelve aquí. Estamos haciendo un espectáculo. Podemos hablarlo en la oficina. El espectáculo lo empezaron ustedes, Gustavo.
Yo solo estoy bajando el telón. Y no habrá oficina. No habrá llamadas. Se acabó. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. La multitud se partió como el mar rojo para dejarme pasar. Nadie se atrevió a tocarme. Nadie dijo una palabra. Podía sentir sus miradas en mi espalda, una mezcla compleja de horror, admiración y morbo. Pasé junto a la tía Patricia, que tenía la boca abierta. Pasé junto a los primos de Monterrey, que miraban al suelo avergonzados. Al llegar cerca de la salida, pasé junto al hermano de Felipe. Su teléfono seguía grabando. Me detuve un segundo. Miré directamente a la lente de su cámara. Asegúrate de guardar eso, le dije con voz firme. Va a ser una prueba legal muy útil en el juicio. Y súbelo. Que todo México vea quiénes son los García. Salí del salón. Las puertas dobles se cerraron detrás de mí, amortiguando el murmullo del escándalo. El aire del pasillo se sentía más fresco, más limpio. Caminé con la cabeza alta hasta el elevador, ignorando al personal del hotel que me miraba con curiosidad. Solo cuando las puertas de metal se cerraron y estuve sola en la caja de acero, me permití soltar un solo sollozo ahogado. Un sonido gutural, doloroso. Me miré en el espejo del elevador. Mi mejilla estaba roja e hinchada, con la marca de los dedos de mi madre empezando a formarse. Tenía un rasguño sangrando en la oreja. Pero mi maquillaje estaba intacto. Y mis ojos brillaban con una determinación nueva y aterradora. Saqué mi teléfono con manos firmes. Marqué un número que tenía en mis favoritos, el único número que importaba ahora. ¿A Carlota? Contestó una voz profunda, autoritaria y familiar al primer tono. Señor Mondragón, dije. Mi voz no tembló. Era la voz de la vicepresidenta de operaciones, no la de la hija golpeada. Necesito un favor. Un favor grande. ¿Qué pasó? Te escucho extraña. ¿Estás bien? Estoy en el Hotel Camino Real. Mi familia, intentaron quitarme el ático. Me tendieron una emboscada pública. Y mi madre me golpeó. Me abofeteó frente a 200 invitados y socios. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio pesado, peligroso, cargado de una tormenta inminente. ¿A quién te golpeó? Preguntó, con una voz tan baja que casi no se oía. Mi madre. Doña Lucrecia. Y mi padre lo permitió. Voy para allá, dijo Salvador Mondragón. Su tono era tan frío que podría haber congelado el infierno. Estoy en el club de industriales, a 2 cuadras. Llego en 5 minutos. Vete a tu casa, hija. Sal de ahí. Déjame esto a mí. Salvador, dudé un momento, sintiendo la necesidad de venganza arder en mi pecho. Quiero verlo. ¿Cómo? Quiero ver cómo caen. Quiero ver cómo pierden todo. Entonces enciende el Livestream, dijo él. Sé que alguien debe estar transmitiendo. Sírvete una copa de mi mejor coñac cuando llegues a casa. Esto va a ser bíblico. Voy a enseñarles lo que pasa cuando tocan a los míos. Mientras mi Uber, un servicio Black que pedí porque mis manos temblaban demasiado para conducir mi propia camioneta, me llevaba de regreso a Polanco, mi teléfono explotaba con notificaciones. El mundo digital se mueve a la velocidad de la luz. El video del bofetón ya estaba en Twitter, Facebook y TikTok. Madre golpea a hija rica en boda por un depa. Almohadilla la boda del año, almohadilla drama, almohadilla cachetada. Miren cómo esta señora loca le pega a su hija por no regalarle una mansión. Los comentarios eran una cascada de juicios. La mayoría estaba de mi lado, horrorizados por la violencia y la codicia. Otros me llamaban egoísta. No me importaba. Lo único que me importaba era que la reputación de los García estaba siendo incinerada en la hoguera de la opinión pública minuto a minuto. Llegué a mi edificio. El portero, don Manuel, un hombre mayor que siempre me saludaba con cariño, se horrorizó al ver mi cara cuando bajé del coche. Señorita Carlota. Dios mío. Exclamó, acercándose. ¿Quién le hizo esto? ¿Está herida?
¿Y llamo a la policía? No se preocupe, Manuel, dije, tocándome levemente la mejilla hinchada. Fue un accidente familiar. Pero la justicia ya viene en camino. Por favor, si llegan mis padres, no los deje subir. Bajo ninguna circunstancia. Por supuesto que no, señorita. Nadie sube sin su permiso. Pase, pase. Subí a mi ático. Mi refugio. Mi fortaleza. Al entrar, el silencio y el olor a limpio y a lavanda me recibieron como un abrazo. Tiré los tacones en la entrada y fui directo al bar. Ignoré el agua. Abrí una botella de vino tinto Vega Sicilia único que estaba guardando para celebrar mi próximo ascenso. Bueno, el fin de mi familia biológica y mi renacimiento como mujer libre era una ocasión bastante especial. Me serví una copa generosa, tomé una bolsa de hielo del congelador y me senté en el sofá de cuero blanco, con el hielo contra mi mejilla palpitante y la copa en la otra mano. Puse mi iPad Pro en la mesa de centro y busqué el perfil de Mateo, el hermano de Felipe. El video seguía en vivo. Tenía ya 15.000 espectadores. En la pantalla, veía el caos en el salón. Mi padre estaba tratando de calmar a los invitados con un micrófono que acoplaba. «Todo está bien», gritaba, sudando. «Y mi hija está un poco histérica, ya saben, el estrés del trabajo, es mentalmente inestable. La orquesta, por favor, toquen algo alegre. Que siga la fiesta». Nadie bailaba. La gente formaba grupos, susurrando, señalando. Algunos ya se estaban yendo, recogiendo sus bolsos. Mi madre estaba sentada en una silla, bebiendo de una botella de champán directamente, con el rímel corrido por la cara, pareciendo una versión grotesca del Joker. Entonces, vi movimiento en la entrada del salón en la pantalla. Los guardias de seguridad del hotel intentaron detener a alguien, pero fueron apartados como moscas por hombres mucho más grandes y profesionales. Las puertas dobles se abrieron de par en par con un golpe seco. Y entró él. Salvador Mondragón. El ejecutor. Salvador Mondragón es un hombre de 65 años que impone respeto con solo respirar. Mide casi 1,90 m, siempre viste trajes italianos a medida de Hermenegildo Segna y tiene una melena plateada de león que lo hace inconfundible. Pero lo que da miedo son sus ojos. Ojos grises, duros, que han visto caer mercados, quebrar empresas multinacionales y llorar a hombres poderosos. Es una leyenda en el mundo financiero de México. Le llaman el tiburón blanco. No venía solo. A su lado iban 2 de sus abogados principales, tiburones jóvenes con maletines de piel y 4 guardaespaldas que parecían tanques con corbata. Caminaban en formación de cuña, cortando el aire del salón. En la pantalla del iPad, vi cómo la música se detenía de nuevo. Un silencio aún más profundo, más aterrador que el de mi bofetada, cayó sobre el lugar. Era el silencio del miedo puro. Don Gustavo, mi padre, miró hacia la entrada desde el escenario. Vi en alta definición, gracias a la cámara 4K de Mateo, cómo el color abandonaba su rostro por completo. Se puso del color de la ceniza. Dejó caer el micrófono de su mano. Tom. El sonido resonó. Él sabía quién era. Por supuesto que lo sabía. Salvador Mondragón poseía el 40% de las acciones de Constructora GIL a través de una sociedad anónima de inversión. Era el dueño de la deuda de mi padre. Era el hombre que tenía el poder de dejarlo en la calle con una sola llamada. Mi padre había intentado conseguir una cita con él durante meses para renegociar su deuda, sin éxito. Y ahora, el hombre intocable estaba en la boda de su hija. Mi madre, ignorante de los detalles financieros y borracha de ira y alcohol, no lo reconoció. Para ella, era solo un intruso arrogante. Se levantó de su silla, tambaleándose. ¿Y este quién es?, gritó ella, señalando a Salvador con un dedo acusador. Seguridad. Saquen a este viejo. Esta es una fiesta privada. Vi a Salvador sonreír. No fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa del depredador que ve a su presa correr hacia su boca. Tomé un sorbo de vino.
El sabor a frutas negras, madera y victoria llenó mi boca. Me acomodé mejor en el sofá. Destrúyelos, Salvador, susurré a la pantalla. Hazlos polvo. Salvador avanzó hacia el escenario con paso firme, ignorando los gritos de mi madre. Los invitados se apartaban instintivamente, reconociendo el aura de poder absoluto que emanaba de él. Algunos de los socios de mi padre, los que sí sabían quién era, empezaron a sudar frío. Llegó al pie del escenario y tomó un micrófono de un soporte cercano. Buenas tardes, dijo Salvador. Su voz de barítono llenó el espacio, calmada pero letal. Lamento interrumpir esta celebración tan peculiar. Pero acabo de presenciar un crimen en vivo y he venido a proteger mi inversión. Don Gustavo bajó del escenario temblando, casi tropezando con sus propios pies. Parecía un niño regañado frente al director de la escuela. ¿Señor Mondragón? Don Salvador, balbuceó. ¡Qué honor, qué sorpresa! No sabíamos que usted vendría. Si hubiéramos sabido, le habríamos preparado la mesa principal. Cállate, Gustavo, dijo Salvador suavemente. No gritó. No hizo falta. La orden fue absoluta. Mi padre cerró la boca de golpe, tragando saliva. Mi madre se acercó, tambaleándose, con los ojos inyectados en sangre. ¿Quién se cree usted para callar a mi marido en la boda de mi hija? Espetó ella, poniéndose las manos en las caderas. Y lárguese de aquí antes de que llame a la policía. Salvador la miró como si fuera un insecto molesto en su solapa, una cucaracha que se atreve a hablar. Señora, soy el hombre que es dueño de la hipoteca de su casa de las Lomas, de las grúas de la empresa de su marido y de la deuda que financia su estilo de vida. Pero, lo más importante, soy el jefe, el mentor y el protector de la mujer a la que acaba de agredir salvajemente. Un grito ahogado recorrió el salón. Ah. Nadie sabía que yo trabajaba directamente para Mondragón. Mis padres siempre pensaron, o prefirieron creer, que yo era una gerente media en algún banco sin importancia. Nunca se interesaron lo suficiente para preguntar qué hacía exactamente su hija la Cerebrito. ¿A Carlota? Balbuceó mi madre, parpadeando, tratando de procesar la información. ¿Carlota trabaja para usted? ¿Esa malagradecida? Carlota no trabaja para mí, señora. Carlota trabaja conmigo, corrigió Salvador con énfasis. Es mi vicepresidenta de operaciones. Es mi mano derecha. Es la mente financiera más brillante que he conocido en 10 años. Ha generado más riqueza para mi firma en un año que la que su marido ha generado en toda su vida. Y ese ático que intentaron robarle, la empresa le dio el bono para comprarlo. Es un activo corporativo protegido. Salvador hizo una seña a uno de los abogados, quien sacó un documento legal de su maletín y se lo tendió a mi padre. Y adivinen qué dice la cláusula 15 del contrato de Carlota, continuó Salvador. Dice que Mondragón Capital tiene la obligación legal y moral de proteger los activos y la integridad física de sus ejecutivos clave contra extorsión, coacción o amenazas. Incluso si vienen de terceros. Especialmente si vienen de su propia familia. Mi padre leía el papel, sus manos temblando tanto que el papel hacía un ruido de crack crack. Esto es un malentendido, don Salvador, solo queríamos, era un regalo de familia, ella estaba estresada. Vi el video, Gustavo, le cortó Salvador. Vi el golpe. Eso es agresión física. Y el intento de forzarla a ceder una propiedad de $2 millones bajo presión social y amenazas públicas, eso, en el Código Penal, se llama extorsión. Y yo no tolero que extorsionen a mi gente. Salvador se volvió hacia el público, dándole la espalda a mis padres. Miró directamente a la cámara del chico que transmitía, mirándome a mí a través de la fibra óptica. Señoras y señores, anunció, su voz resonando como un juez dictando sentencia. Mondragón Capital se rige por valores estrictos. Integridad. Honor. Respeto. No hacemos negocios con delincuentes. No hacemos negocios con abusadores domésticos. Y ciertamente, no invertimos en familias que devoran a sus propios hijos por codicia. Se giró lentamente hacia mi padre,
que ya estaba llorando abiertamente. Gustavo, a partir de este momento, Mondragón Capital retira su respaldo financiero a Constructora GIL. Ejecutaremos las garantías de los préstamos el lunes a primera hora. Eso incluye la maquinaria, las cuentas por cobrar y, por supuesto, su residencia personal que está puesta como aval. No. Gritó mi padre, cayendo de rodillas. Sí, de rodillas en medio de la pista de baile. Fue patético y glorioso a la vez. Por favor, don Salvador. Piedad. Y eso nos llevará a la quiebra total. Perderemos todo. Tengo una hija recién casada. Deberías haber pensado en tu hija recién casada antes de permitir que golpearan a tu hija mayor, dijo Salvador con una frialdad ártica. Y hablando de legalidad, mis abogados presentarán una denuncia penal contra la señora Lucrecia mañana mismo por lesiones y agresión. Tenemos el video. Tenemos 200 testigos. Y tenemos los mejores penalistas del país. Mi madre empezó a hiperventilar, llevándose la mano al pecho. Yo soy una dama. Chilló. No puedo ir a la cárcel. Fue solo una cachetada correctiva. Soy su madre. Dígaselo al juez, respondió Salvador. Quizás él entienda su concepto de maternidad mejor que yo. Luego, Salvador miró hacia el rincón donde Paulina y Felipe estaban abrazados, temblando como hojas. Paulina tenía el rímel corrido y Felipe parecía a punto de vomitar. Y ustedes dos, dijo Salvador, señalándolos. Si aceptan un solo centavo de propiedad robada, o si intentan acercarse al ático de Carlota, serán incluidos en la demanda civil y penal como cómplices de extorsión. Felicidades por la boda. Espero que hayan disfrutado el pastel, porque será lo último dulce que prueben en mucho tiempo. Bienvenidos a la realidad de la pobreza. Salvador hizo una señal cortante a su equipo. Vámonos. Aquí huele a miseria moral. Y me da asco. Dio media vuelta y salió caminando con la misma majestad con la que entró. Mientras caminaba hacia la salida, el salón estalló en caos absoluto. La presa se rompió. Los socios de mi padre, dándose cuenta de que el barco se hundía, empezaron a gritarle a Gustavo, exigiéndole explicaciones sobre sus inversiones y la quiebra inminente. La familia del novio, los padres de Felipe, gente conservadora que valoraba la apariencia sobre todo, agarraron al chico y lo sacaron de allí a rastras. Vámonos, Felipe. Gritaba su padre. Esto es un circo. Esa gente son delincuentes. La boda se cancela. No vamos a emparentar con criminales arruinados. Pero papá, la amo. Lloraba Felipe. Cállate, imbécil. Le gritó su madre. ¿Quieres ir a la cárcel con ellos? Paulina se quedó sola en el escenario, llorando sobre su vestido de $10,000 que yo pagué, mientras mi madre se desmayaba dramáticamente, esta vez de verdad. En los brazos de un mesero que la miraba con asco y no quería sostenerla. En mi ático, cerré el iPad. La pantalla se fue a negro, pero la imagen de la destrucción de mi familia quedó grabada en mi retina para siempre. Me terminé la copa de vino de un trago. El hielo en mi mejilla se había derretido, pero el dolor había desaparecido, reemplazado por una extraña y vacía sensación de paz. Salud, dije al aire vacío de mi apartamento. Los siguientes días fueron un borrón de actividad legal y silencio personal ensordecedor. El video se volvió viral a nivel nacional en cuestión de horas. El hashtag #la cachetada de 2 millones fue tendencia número 1 en México durante 3 días consecutivos. Los noticieros matutinos debatían sobre la toxicidad familiar y los límites con los padres. Los memes eran crueles, pero efectivos, fotos de mi madre con cara de loca, fotos de mi padre arrodillado. La reputación social de mis padres, esa fachada dorada que tanto cuidaban y por la que sacrificaron mi felicidad, quedó pulverizada. En la sociedad mexicana, hipócrita como es, puede ser corrupto, puede ser infiel, pero no puede ser naco, violento y pobre en público. Y ellos habían demostrado ser las tres cosas. Mis padres intentaron contactarme. Mi teléfono, a pesar de haber bloqueado sus números, registraba cientos de intentos de llamada desde números desconocidos.
El buzón de voz se llenó. Escuché algunos por curiosidad morbosa. Primero eran súplicas: hija, por favor, contesta. Nos van a quitar la casa de las lomas. Tu padre se siente mal. Luego, amenazas: maldita perra, destruiste a tu hermana. Eres el diablo. Luego, manipulación emocional: Carlota, tu mamá está en el hospital con una crisis nerviosa, ten piedad. Dios te va a castigar. No respondía nada. Cambié mi número privado. Reforcé la seguridad del edificio con instrucciones estrictas de que si alguien de apellido García aparecía, llamaran a la policía inmediatamente. Salvador, en su inmensa generosidad, puso 2 guardaespaldas en mi puerta las 24 horas durante 2 semanas. La boda se anuló oficialmente al día siguiente. Los padres de Felipe alegaron fraude moral y ocultación de situación financiera. Paulina tuvo que devolver el anillo. Felipe fue enviado a estudiar una maestría a España para alejarlo del escándalo. Mi hermana tuvo que mudarse de vuelta con mis padres, justo a tiempo para ver cómo el banco embargaba los coches de lujo y empezaba el proceso de remate de la casa familiar. La burbuja en la que vivía estalló, y la realidad le golpeó en la cara más fuerte que la bofetada que yo recibí. 2 semanas después del incidente, recibí una carta formal de los abogados de mi padre. No era una demanda. Ya no tenían dinero para demandar a nadie. Era una súplica formal para negociar la condonación de la deuda de los $50,000 que les había prestado para la boda. Alegaban insolvencia y lazos familiares. Me reuní con mi abogado y con Salvador en su oficina. ¿Qué quieres hacer, Carlota?, me preguntó Salvador. Podemos perdonar la deuda. Para ti no es mucho dinero, y tal vez te dé paz mental. Miré el documento. Pensé en el cheque que firmé esa noche en el Cardenal. Pensé en la burla sobre mi peso. Pensé en el pareces un hombre con falda. Pensé en los 32 años de ser la segunda opción. No, dije con firmeza. No es por el dinero. Es por el principio. Si perdono esto, validaré que pueden usarme y desecharme. Miré a mi abogado. Cóbrales hasta el último centavo. Con intereses moratorios. Y si no tienen liquidez, embarguen los bienes personales. Las joyas, los cuadros, los abrigos de piel de mi madre. Todo. Eso es muy duro, Carlota, dijo el abogado, sorprendido. Ellos fueron duros cuando intentaron dejarme sin casa, respondí. Procedan. Recuperé mi dinero. Tuvieron que vender las joyas heredadas de mi abuela, los relojes de mi padre y hasta los bolsos de diseñador de mi madre y Paulina para pagarme. Sé que eso le dolió a doña Lucrecia más que cualquier golpe físico. Esas joyas eran su identidad, su armadura de clase. Ahora no tenía nada. Cuando recibí el dinero, no lo guardé. Lo doné íntegramente a una fundación que apoya a mujeres víctimas de violencia doméstica y abuso familiar. Justicia poética. Mi dinero, que iba a financiar una farsa, terminó financiando la libertad de otras mujeres. Han pasado 6 meses desde la boda que nunca fue. La constructora GIL quebró definitivamente y fue liquidada. Mis padres perdieron la casa de las lomas. Ahora viven en un departamento rentado de 2 habitaciones en una zona de clase media-baja, en la colonia Narvarte. Para la mayoría de la gente, es un lugar digno. Para ellos, acostumbrados al lujo y a los sirvientes, es el infierno en la tierra. No tienen chofer, no tienen muchacha de servicio. Me he enterado por conocidos comunes que mi padre tuvo un infarto leve hace un mes. Esta vez fue real, provocado por el estrés y la humillación. Ahora es un anciano amargado que se pasa el día viendo televisión, culpando al gobierno, a los bancos y a mí de su desgracia. Mi madre. Doña Lucrecia perdió sus amigas, su club de canasta, sus invitaciones a cócteles. Nadie la invita a nada. Es una paria social. Se ha convertido en una mujer agria que se pelea con los cajeros del supermercado y culpa al mundo entero. Sigue diciendo que yo soy una hija desnaturalizada que le robó su futuro. ¿Y Paulina? Esa es la parte más triste. Paulina trabaja. Por primera vez en su vida.
Consiguió un trabajo como recepcionista en una clínica dental de lujo, gracias a su buena apariencia. Gana poco, trabaja mucho y toma el metro. Me han dicho que ha madurado un poco, a la fuerza. Ya no es la princesa de cuento. Es una mujer cansada. Me envió un correo electrónico hace poco. Fue el único mensaje que no bloqueé. No pedía dinero. No me insultaba. Decía, hola, Charlie. Siento no haberte defendido ese día. Tenía miedo de mamá. Tenía miedo de perder mi boda. Al final lo perdí todo igual. Espero que estés bien. Te extraño. Leí el correo 10 veces. Lloré un poco. Pero no contesté. El perdón es un regalo, y yo ya no hago regalos a quienes no los merecen. Si le abro la puerta 1 centímetro, mi madre meterá el pie. Tengo que protegerme. Hoy es lunes por la mañana. Estoy en mi nueva oficina en Mondragón Capital. Me han ascendido de nuevo. Ahora soy socia directora. Tengo una vista aún mejor de la ciudad. Salvador entra en mi oficina con 2 cafés de Starbucks. Cierra la puerta tras de sí. Buen trabajo con la adquisición de la cadena hotelera, Carlota, dice, sentándose frente a mí y poniendo los pies sobre mi mesa con confianza. Gracias, Salvador. No hubiera sido posible sin tu apoyo. Él me mira con ese afecto paternal, genuino y cálido, que nunca recibí de don Gustavo. ¿Te arrepientes? Me pregunta de repente, mirándome a los ojos. Dejo mi pluma sobre el escritorio. Giro mi silla hacia el ventanal. Veo la Ciudad de México extendiéndose bajo mis pies, caótica, hermosa, viva. A veces, admito, siendo honesta. A veces, los domingos por la tarde, extraño la idea de tener una familia. Extraño las Navidades, aunque fueran falsas. Extraño tener a alguien a quien llamar mamá. Suspiro y me toco el lóbulo de la oreja. La cicatriz física ha desaparecido casi por completo, cubierta por unos nuevos pendientes de zafiro. Pero la memoria del dolor sigue ahí. Pero luego recuerdo el precio que tenía que pagar por eso, continuó. El precio era mi dignidad. Mi alma. Mi libertad financiera. Ellos querían consumirme hasta dejarme en los huesos. Y me doy cuenta de que la soledad con dignidad es 1000 veces mejor que la compañía con abuso. La sangre te hace pariente, Carlota, dice Salvador, tomando un sorbo de café. La lealtad te hace familia. Tú eres mi familia, hija. Y yo soy la tuya. Y todos aquí en la oficina te respetan y te quieren por quien eres, no por lo que les das. Sonrío. Una sonrisa verdadera, que llega a mis ojos y los ilumina. Y usted es mi familia, jefe. Me levanto y me acerco al cristal. Miro mi reflejo. Ya no veo a la niña asustada. Veo a una mujer completa. Una mujer que se salvó a sí misma. Miro a la cámara imaginaria de mi vida, a ustedes, que han seguido mi historia hasta el final. Mucha gente me dice que fui vengativa. Que debí perdonar porque madre solo hay una y la familia es sagrada. Pero yo creo que el respeto debe ser mutuo. Yo rompí el ciclo de abuso generacional. Quemé el puente para que ellos no pudieran volver a cruzarlo para lastimarme. Me convertí en la villana de su historia para poder ser la heroína de la mía. Me quedé sola, sí. Pero en esa soledad encontré una paz que nunca tuve rodeada de ellos. ¿Creen que fui demasiado dura? ¿O hubieran hecho lo mismo si su madre los hubiera abofeteado frente al mundo por no regalar una casa de 2 millones que les costó la vida conseguir? Gracias por ver y escuchar mi historia hasta el final. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Aquí contamos las verdades que nadie más se atreve a decir sobre las familias tóxicas. Dale like si crees que la dignidad no tiene precio y que los límites son necesarios. Nos vemos en el próximo drama.